Este video es por una solicitud que nos hicieron. A mí me resultó muy interesante esta petición. Bueno, aquí tenemos una escena. Es algo muy parecido a lo que vimos en el curso. Si ustedes no han visto el curso, ya está disponible en Facebook, pero este lo vamos a poner en la plataforma de YouTube y probablemente también en Facebook, con sus variantes de la plataforma. Bueno, aquí tenemos una escena, se parece demasiado el tema, es otra escena para que se distinga. Este es de un departamento, ya luego les platico de qué proyecto que ya hemos puesto en el canal, pero esto nunca lo habían visto. Bueno, aquí tenemos una escena, entonces yo ya tengo aquí una escena lista de este proyecto. Aquí estamos con esta vista, aquí está una celosía, y de este lado tenemos la ventana, está apagado el layer de la ventana a propósito para que entre la luz. Vamos a publicar el primer video del curso también en YouTube para que vean la dinámica, por si les interesa, de cómo generar este tipo de escenas. Me refiero a la perspectiva. Pero bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio. No vamos a hacer un render. Lo que vamos a hacer es algo que yo le llamo fake render. Así se me ocurrió ponerle, y lo vamos a generar con Photoshop. Pero bueno, vamos a verlo rápido. Aquí tenemos las sombras. Entonces, al activarlas, ahorita van a ver, aquí están las sombras, estamos en Sketch. Nada más vamos a trabajar Sketch y Photoshop. Entonces, aquí ya vimos esta imagen, vamos a generar algunas imágenes. Primero, voy a quitar la losa que está en el layer de entrepiso. Aquí tenemos esta imagen y vamos a generar varias imágenes. Vamos a exportarlas como imágenes bidimensionales. Entonces, aquí tenemos nuestro... Aquí en donde dice generadas, ya tenía algunas bases de estas. Estas yo creo que las... Bueno, las voy a dejar, pero les voy a poner otro nombre. Le voy a ponerle base tutorial. Base tuto. Y ya lo exportamos. Ahora vamos a generar varias imágenes. Voy a cerrarlo y voy a hacer otra exportación. Le voy a poner base tuto 2, exportar. Ahora aquí ya tengo las sombras con estas variantes por la orientación que tengo. Entonces ahorita vamos a tener una imagen, también la vamos a exportar. Van a ser varias imágenes. Aquí le voy a poner base tuto sombras. Exportar. Ahora fíjense lo que voy a hacer. No tenemos texturas, y precisamente con eso tiene que ver el tutorial. Aquí en donde dice Edit, nos vamos más bien a View, y aquí tenemos Edges y Profile. A ver, voy a quitar Edges, se va a ver, probablemente se pierda todo. Entonces, por lo mismo, voy a quitar las sombras. View. Vamos a quitar Edges y a ver qué pasa. Si se fijan, ya están más sutiles las líneas. Ahora me voy aquí, Edges, y voy a quitar Profiles. Si se fijan, ya no hay bordes. Entonces esta imagen también la quiero guardar. Vamos a jugar, es un juego esto que vamos a hacer. Me llamó mucho la atención esto que pidieron. Espero que les guste o que les sirva a alguien. Esto tiene muchas aplicaciones. Le voy a poner sombras, no, sin sombras, sin bordes, así lo voy a poner. Ok, vamos a empezar con esto. Ya nos vamos a Photoshop y quiero que observen. Vamos a abrir estas imágenes generadas. Entonces voy a poner el que le puse base tuto. Los vamos a abrir en diferente orden. Esta en realidad al final la voy a poner hasta enfrente, yo creo. Luego es un experimento, no planeé demasiado este video, pero me entusiasmó realmente hacerlo. Vamos a archivo, vamos a colocar las otras. Vamos a colocar todas. Ahora me late poner la que era sin bordes. Y luego vamos a colocar, el orden puede variar, incluso a lo mejor ahorita las acomodo. El que dice sombras.
Ese es uno de los que más me interesan. Ajá. Y colocar, vamos a ver el sin bordes, tuto 2, me parece que no lo había puesto. Ahora voy a hacer una copia, me voy al fondo, le doy control J y lo voy a pasar hasta arriba. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a jugar nada más con las opacidades. O sea, aquí por ejemplo, a que es el de arriba, le voy a poner 10, solamente para que me haga transparencias. Con las opacidades lo único que estoy haciendo es transparencias. Luego me voy a de acá. Pues es de sombras, yo creo que no le debo de dar todavía transparencias. A le voy a dar 10. Y se fijan, ahí se ve un poquito más esto. Y el que más me interesa es el de que dice sin bordes. Vamos a pasarlo ahora aquí. De hecho lo voy a apagar. El que dice sin bordes me genera este efecto. ¿Ah? Y aquí vemos las sombras normales. ¿Ah? Vamos a bajarle también la opacidad. A ver, le voy a bajar a 10. Lo voy a subir a 50. Me gusta ese efecto. A ver, le voy a dar 60. Ya se empiezan a ver las líneas. Lo voy a dejar en 50. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Son una serie de capas. Y lo que me preguntaban era cómo se podía aplicar una textura y que se respetaran las sombras. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar una textura, ¿dónde la aplicarían? Si queremos hacer un tipo sándwich, por ejemplo, la apago. Probablemente me gustaría aplicarla sobre esta capa. Entonces vamos a vamos a colocar algunas texturas que tengo en este mismo archivo. Aquí dice de sombras. Ajá. Tengo aquí varias texturas. A ver, por ejemplo, vamos a poner que dice acabado, cemento. Es una textura, la voy a escalar. Ajá. También tenemos ahí algunos videos de cómo se hace esta técnica de Photoshop, de nada más pues deformar o distorsionar. Aquí voy a darle distorsionar. Con esta vamos únicamente. Voy a hacerle con el scroll y alt para acercarme un poquito. Entonces vamos a poner que pues aquí posiciono mi textura. No lo voy a perfeccionar, nada más quiero que vean como la técnica. A ver, vamos a acomodarlo un poquito más. Y ya le doy enter. Ahora, esta misma también le puedo manejar opacidades, pero ahorita no le voy a poner toda la opacidad. Le pongo encima y a ver, voy a bajarlo un poquito más a 40. Bueno, esta es una forma. Si yo lo hubiera puesto aquí en la sombra, me sigue respetando la sombra. A ver, vámonos acá de nuevo. Vamos a apagar estos y vamos a poner, a ver, vamos a imaginar un poquito. Vamos a colocar que dice tapete. Obviamente el ejercicio nada más es para que vean la técnica. Lo voy a... Si teclean mayúsculas, escala uniforme, recuerden. Bueno, lo voy a poner aquí. No va a quedar con precisión, obviamente esto hay que hacerlo con tiempo, con calma. Como siempre digo, el tema de postproducción sí requiere calma, paciencia. Pero bueno, vamos a imaginar un poquito. Voy a distorsionarlo también. Digo, imaginemos que lo hacemos bien, con precisión, adaptado a la perspectiva. Esto es muy sencillo, con que trazaran una retícula pueden hacerlo perfecto. Yo no lo voy a hacer perfecto. Y aquí es donde se va a ver lo que me pidieron. Aquí es donde van a apreciar un poco todo este tema. A ver, vamos a imaginar que ya le dimos la perspectiva. También si ponemos tramas podemos hacer esto con mucho más precisión. Ahorita no es el caso. Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a prender de nuevo estos layers. Vamos al tapete, le vamos a bajar un poquito la opacidad. No es necesario esto como tal. O si nos vamos, por ejemplo, al este es el que dice sombras. Lo voy a pasar ahora arriba. Y con voy a jugar con la opacidad. Lo hice sin realmente un ensayo.
solo es para que vean la técnica. O sea, aquí está exagerado intencionalmente, obvio hay que jugar con esta opacidad, pero aquí la sombra está sobre la textura. Entonces, lo único que quería aquí mostrarles es la técnica que se usó, no que sean estos parámetros. Ustedes deberán determinar qué porcentaje de opacidad, pero ahí la sombra está pasando sobre eso. Entonces lo mismo pueden hacer con un render. Los materiales y estos quedan abajo de las sombras y respetan las sombras, y nada más hay que jugar mucho con las opacidades. Entonces esta fue la técnica y espero que les haya gustado, sí, que les sirva a más de una persona. De todos modos, esto que le llamé fake render también quería hacerlo desde hace tiempo, porque algunas personas me dicen que no tienen equipos suficientes como para hacer renderizado. Me fui un poquito rápido, pero quería aprovechar para sacar la idea fresco. Y bueno, incluso la dinámica del video fue un poco diferente, me fui más acelerado. Gracias, y recuerden ver el curso que está en Facebook. Estas invitaciones para todos los que están en YouTube. Denle like al video y hasta la próxima.